Audiolibro del Principito. Tenía yo 6 años cuando una vez vi un hermoso dibujo en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Representaba a una serpiente boa que se devoraba a una fiera. Aquí arriba está la copia del dibujo. El libro decía: la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Después no puede moverse y duerme 6 meses, el tiempo que dura la digestión. Esta lectura me hizo reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva, y después de intentarlo varias veces, logré al fin trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi primer dibujo era así. Mostré mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo mi dibujo. Me respondieron: ¿por qué tiene que asustar un sombrero? Mi dibujo no era el de un sombrero, representaba a una serpiente boa que digería a un elefante. Entonces, dibujé el interior de una serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Ellos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron que dejara de dibujar serpientes boas abiertas o cerradas y que me dedicara un poco más a estudiar la geografía, la historia, la gramática y el cálculo. Así fue como a los 6 años de edad abandoné la magnífica carrera de pintor. Me sentía desalentado por el fracaso de mis dibujos 1 y 2. Las personas mayores no pueden comprender nunca por sí mismas. Y es molesto para los niños tener que darles siempre explicaciones. Tuve que aprender otro oficio y me dediqué a estudiar para piloto aviador. Volé un poco por todo el mundo. Efectivamente, la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista sabía distinguir perfectamente China de Arizona. Es muy útil, sobre todo si uno se pierde durante la noche. En el curso de mi vida tuve muchísimas relaciones con gente seria. Conviví mucho con personas mayores, las he visto de cerca, pero no ha mejorado la opinión que tenía de ellas. Cuando encontré alguna que me parecía un tanto lúcida, la sometí a la experiencia de mi primer dibujo, que siempre he conservado. Quería saber si verdaderamente era una persona comprensiva. Siempre me contestaron: ¿es un sombrero? Entonces no les hablaba de serpientes boas, ni de la selva virgen, ni de las estrellas. Me ponía a su altura y les hablaba de bridge, del golf, de la política y de corbatas. Y las personas mayores se quedaban muy satisfechas de haber conocido a un hombre tan razonable. Capítulo 2. Vivía así, solo, sin tener a nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que hace 6 años tuve una descompostura en el desierto de Sahara. Algo se había descompuesto en el motor. Como no me acompañaba ni un mecánico ni pasajeros, me dispuse a hacer yo solo una reparación difícil. Para mí era cuestión de vida o muerte. Apenas si tenía agua de beber para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado. Me sentía más solo que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imaginaos. Pues mi sorpresa cuando al despuntar el día me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, dibújame un cordero». «¿Eh? ¿Dibújame un cordero?». Me levanté de un salto, como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré en torno mío y descubrí a un extraordinario hombrecito que me examinaba detenidamente. He aquí el mejor retrato que más tarde pude hacer de él, aunque mi dibujo, en verdad, es menos encantador que el modelo. Pero no es mi culpa. Las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo sabía dibujar boas abiertas y cerradas. Con ojos de asombro miré, pues, aquella aparición. No olvidemos que me encontraba a 1000 millas de distancia del más próximo lugar habitado. Además, aquel hombrecito no parecía perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, ni muerto de miedo.
No tenía en absoluto el aspecto de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del próximo lugar habitado. Cuando por fin pude hablar, le dije: «¿Pero qué haces aquí?», repitió muy lentamente, como si se tratase de una cosa muy seria. «Por favor, dibújame un cordero». Ante un misterio tan impresionante es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pudiera parecer, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma. Entonces recordé que había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «¿Qué más da?», respondió el hombrecito. «Dibújame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, me rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que me sentía capaz de dibujar, el de la boa cerrada, y quedé asombrado cuando escuché al hombrecito decir: No quiero un elefante dentro de una boa. La boa es muy peligrosa y el elefante muy grande. En mi casa todo es muy pequeño. Yo quiero un cordero. Dibújame un cordero». Entonces dibujé un cordero. El hombrecito miró atentamente. Después dijo: «No, está muy enfermo. Dibújame otro». Continué dibujando. El hombrecito sonrió con dulzura y dijo: «¿No lo ves? Eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Hice de nuevo el dibujo, y el hombrecito lo rechazó también, como los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Me sentía impaciente, y como quería comenzar a desmontar el motor, garabateé a toda prisa este dibujo y se lo mostré. «Aquí está la caja. El cordero que quieres está adentro». Quedé verdaderamente sorprendido al ver cómo se le iluminaba el rostro de mi joven juez. «Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi mundo todo es muy pequeño». «Alcanzarás seguramente. Te he regalado un cordero muy pequeño». Capítulo 3. Tardé mucho tiempo en comprender de dónde venía. El principito, que no dejaba de hacerme preguntas, parecía no entender nunca las mías. Por palabras pronunciadas al azar, pude poco a poco comprender el secreto. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré mi avión porque es un dibujo muy difícil para mí, me preguntó: «¿Qué es esa cosa?». «Esto no es una cosa, esto vuela, es un avión, es mi avión». Me sentí muy orgulloso al explicarle que volaba. Entonces mi amigo exclamó: «¿Cómo? ¿Has caído del cielo?». «Sí», le contesté con modestia. «¡Ah, qué divertido!». Y el principito lanzó una sonora carcajada que no obstante me irritó mucho. «Siempre quiero que mis desgracias se tomen en serio». Después añadió: «Entonces, ¿tú también llegaste del cielo? ¿De qué planeta eres?». Una lucecita me iluminó el misterio de su presencia allí. Le pregunté bruscamente: «¿Vienes de otro planeta?». No me respondió. Inclinó suavemente la cabeza mientras miraba el avión. «En esto no es posible que hayas venido de muy lejos». Y parecía que se hundía como en un ensueño. Así estuvo mucho tiempo. Después sacó el cordero de su bolsillo y se ensimismó en la contemplación de su tesoro. Imaginad cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre otros planetas. Me esforcé por saber algo más. «Hombrecito, ¿de dónde vienes? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero?». Después de meditar en silencio contestó: «Lo bueno de la caja que me has obsequiado es que por la noche le servirá de casa». «Claro, y si te portas bien, te regalaré una cuerda y una estaca para que lo ates durante el día». Mi proposición le pareció extraña al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! «Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá». Mi amigo lanzó una nueva carcajada. «¿A dónde crees que se irá?». «No lo sé, a cualquier parte». Entonces el principito observó con gravedad: «No importa, mi casa es muy pequeña». Y con poco de melancolía quizá añadió: «A cualquier parte, no puede ir muy lejos». Capítulo 4. Así supe una segunda cosa muy importante. El planeta de donde procedía era apenas del tamaño de una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, los cuales tienen nombre,
Existen centenares de planetas tan pequeños que apenas se les puede ver con un telescopio. Cuando un astrónomo descubre un nuevo planeta, le da un número por nombre. Por ejemplo, lo llama el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para pensar que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solamente ha sido visto por una vez con ayuda del telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo comunicó su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó debido a su manera de vestir. Las personas mayores son así. Afortunadamente para el asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el modo de vestirse a la europea. Posteriormente, el mismo astrónomo repitió su demostración en 1920, y como llevaba un traje muy elegante, todo el mundo le creyó. Si os he expuesto todos estos detalles acerca del asteroide B612, y si os he confiado su número, es por las personas mayores. A estas les gustan los números más que nada. Cuando les habláis de un nuevo amigo, jamás os preguntan acerca de lo esencial de esta persona. Nunca se les ocurre preguntaros cómo es el timbre de su voz, qué juegos prefiere, ¿colecciona mariposas? En cambio os preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Si les decís a las personas mayores, he visto una preciosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, nunca llegarán a imaginarse cómo es la casa. Tenéis que decirles, he visto una casa que vale 100.000 francos. Entonces sí, exclamarán entusiasmados, ¡oh, qué hermosa es! Y si les decís, la prueba de que el Principito existió consiste en que era un hombrecito encantador y que reía y que quería tener un cordero, querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y os responderán que sois unos niños. Ahora bien, si les decís que el planeta de donde vino el Principito es el asteroide B612, se darán por satisfechos y os dejarán en paz. Las personas mayores son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero es natural. Nosotros, que comprendemos bien la vida, nos burlamos de los números. Me habría gustado mucho comenzar esta historia como si fuera un cuento de hadas. Me hubiera gustado decir, érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, este les hubiera parecido mucho más real. Pero me disgusta que mi libro sea leído a la ligera. Siento una gran pena ante estos recuerdos. Mi amigo se fue hace 6 años con su cordero, y si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos tienen un amigo, y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que no les importa más que las cifras. Por eso he comprado una caja de lápices de colores. Qué penoso resulta a mi edad ponerse a dibujar, cuando no he hecho en toda mi vida más intento que el de dibujar una boa abierta y una boa cerrada. Y eso a la edad de 6 años. Por lo tanto, intentaré hacer lo más parecido posible los dibujos, aunque resulte difícil lograrlo. Tal vez uno salga bien, pero el otro no se parecerá en nada. También me equivocaré en las proporciones. En un dibujo el Principito será demasiado alto, en otro saldrá pequeño. Tengo mis dudas sobre si saldrá bien el color de su vestido. Intentaré una y otra vez, y bien que mal, saldré adelante. Claro que me equivocaré en detalles importantes, pero me tendrán que perdonar, pues mi amigo nunca me explicaba nada. Es probable que me considerará igual a él. Lo cierto es que yo no puedo ver a través de una caja. Tal vez yo sea un poco como las personas mayores. Tal vez estoy envejeciendo. Capítulo 5. Cada día aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Así es como el tercer día supe del drama de los baobabs. Era producto de mis reflexiones y me enteré como por azar. Y fue gracias al cordero, pues al Principito, como preocupado por una profunda duda, me preguntó, ¿no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es cierto. Ah, qué contento estoy. No entendí por qué creía que era importante que los corderos comieran arbustos.
Mas el principito continuó. ¿Quiere eso decir que también comen baobabs? Entonces le hice entender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan altos como iglesias, y que aunque llevase a toda una manada de elefantes, no acabarán ni con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes le hizo mucha gracia al principito. Tendrían que ponerlos unos encima de los otros. Y añadió sabiamente, los baobabs, antes de crecer, son pequeñitos. Es decir, es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeñitos? El principito me respondió, bueno, hizo un gesto como si tratara de algo que se comprendía sin ningún esfuerzo, pero yo sí necesité esforzarme para comprender el problema. En efecto, como en todos los planetas en el que vivía el principito, había hierbas buenas y hierbas malas. Y como es natural, semillas de estas hierbas, pero las semillas son invisibles. Dormitan en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar. Entonces se estira y tímidamente crece, extendiéndose hacia donde nace el sol, convirtiéndose en una inofensiva y encantadora briznita. Si es una ramita de rosal o de un rábano, se le deja crecer como quiera, pero si se trata de una planta mala, se debe arrancar inmediatamente, en cuanto se sepa que realmente es una mala hierba. En el planeta donde vivía el principito había semillas terribles. Eran las semillas de los baobab. Estas semillas infestan el suelo del planeta, y si un baobab no se arranca en cuanto aparece en el suelo, ya no puede uno desembarazarse de él. Invade todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es muy pequeño y los baobabs son muy numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía el principito. Cuando uno termina de lavarse y arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse cada día a arrancar los baobabs en cuanto se les ve entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy molesto, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a lograr un hermoso dibujo, que hiciera comprender a los niños de mi tierra esta idea. Si algún día viajan, me decía, les será útil. A veces se puede dejar para más tarde el trabajo que hay que realizar, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un holgazán que descuidó 3 arbustos. Tal como me aconsejó el principito, dibujé aquel planeta, aunque no me agradaba el papel de moralista. El peligro que entrañan los baobabs es tan grande y el riesgo a que se exponen los que se pierden en un asteroide es también tan enorme que no dudo en salir por una vez de mi reserva y advertir: niños, cuidado con los baobabs. Y solo con el fin de prevenir a mis amigos de estos peligros que no conocen es por lo que me decidí con empeño a trabajar en este dibujo. La lección que doy con el dibujo merece tenerse en cuenta. Es probable que alguien me pregunte por qué no incluyo en este libro otros dibujos tan impresionantes, como el de los baobabs. La respuesta es bien sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he conseguido. Un sentimiento de urgencia me impulsó a dibujar los baobabs.